Bueno, muy buenas noches. Eh, los integrantes de este grupo son mi persona, Wilmer Chamapuro Moya, y el compañero Isnildo Pertiaga. Listo, entonces iniciamos. Bueno, eh, el enlace de esta página es el www.farmaciapacifico.gov.co. Bueno, listo. Ya, un ejemplo, por decir el usuario o si, cuando va a entrar, entonces hay que digitar este enlace. Bueno, listo. Al entrar, aparece esta página principal, que es la presentación. Bueno, tenemos el inicio, el servicio, atención al ciudadano, y también tenemos buscar, tenemos para enviar mensajes, por ejemplo, correo electrónicos, tenemos también para iniciar sesión o registrar, también tenemos configuración. Listo. Entonces también tenemos abajo aparece la dirección, atención al usuario, horario de atención áreas administrativas, que son las horas donde está el servicio. Listo. Entonces también tenemos el correo electrónico. Bueno, pues si por ejemplo, si el usuario va a registrar, por ejemplo, debemos debemos ir donde está la flechita. En un ejemplo, uno da clic, aparece dos opciones, que es registrar o iniciar sesión. Listo. Si el usuario va a registrar primera vez, entonces hay que registrar. Entonces hay que dar clic donde dice registrar. Entonces, listo. En el siguiente bloque, entonces, cuando va a registrar, aparece esta tabla donde está el nombre, el apellido, el correo, la contraseña. Entonces, en este cuadro hay que digitar su nombre y apellido, también correo y contraseña. Listo. Entonces, después de llenar el cuadro, hay que registrar. Listo. Donde dice registrar, te digo. Listo. Entonces, si el usuario queda registrado, entonces por ejemplo, para solicitar turno, entonces hay que iniciar sesión. Entonces ya cuando da clic en el iniciar sesión, va en el siguiente bloque, que es esta. Bueno, entonces aquí en esta parte hay que escribir el nombre del usuario y la contraseña. Entonces damos clic en entrar, o si no, si el usuario olvidó la contraseña, entonces hay que dar clic donde dice olvide contraseña. Entonces aparecerá un mensaje que dice para recuperar contraseña se enviará un código al correo o mensaje. Listo. Entonces ya, bueno, listo. Bueno, después pasamos en el siguiente bloque. Listo. Listo. Por ejemplo, en la página principal tenemos como atención al ciudadano. Entonces, si un ejemplo, uno da clic en donde dice atención al ciudadano, entonces aparecerá estas tres opciones. Que es solicitar turno, horario de atención, reporte de quejas. Entonces, si un ejemplo ya va a solicitar turno, aparecen dos opciones, que el turno si es para medicamento o para asesoría, ya, o sea, para reclamar medicamento o asesoría. Listo. Si un ejemplo le damos clic en servicio, en el servicio tenemos el consultar médica, el
servicio también de asesoría, ¿ya? Listo. Entonces, si el usuario va a solicitar un turno, entonces si es para medicamento, entonces pasará eh, al siguiente diapositiva, por decir así. Listo. Entonces, aparecen, por ejemplo, aquí aparece atención ciudadano porque va siguiendo. Entonces, la flechita nos está guiando, por ejemplo, ya solicitar. Cuando uno va dando clic, entonces aparecerá de esta forma. Está, pues, listo. Entonces aparece la pantalla donde dice trámite que podrá agendar, ¿ya? Entonces hay como tres opciones: eh, solicitud de turno para reclamar medicamento, formulario por la EPS. El 2, consultar turno programadas, listo. Modificar o cancelar turnos, listo. Sí, bueno, aquí tenemos solicitar turno, cancelar, modificar turno o consultar turno, listo. Entonces si el usuario va a solicitar turno, entonces solicitar turno. Entonces pasará al siguiente bloque, que es eh, que es donde va a llenar el formulario, ¿ya? Entonces tenemos aquí el nombre, apellido, tipo de documento, el número de documento, el número de celular, ¿ya? Entonces también tenemos el correo, el email, digo, bueno, creo. Bueno, aquí donde dice ciudad, tenemos que escoger en qué ciudad tal usuario o sea, vive, pues, ya. Listo. Entonces también la dirección, el género. Aquí, por ejemplo, donde dice género, entonces tenemos dos opciones. Si por ejemplo es masculino, entonces hay que dar clic donde masculino, o si no femenino, entonces femenino, ya. Entonces en esta parte tenemos la condición, donde está llenando el formulario. La condición, por ejemplo, la condición tiene tres opciones. Por ejemplo, como un ejemplo, esa persona qué situación de salud tiene, por ejemplo, la condición. Por ejemplo, si es embarazada, o adulto mayor, o está incapacitado. Entonces, si está embarazada, si es mujer, entonces hay que escoger la opción embarazada, o si no, adulto mayor. Listo. Entonces damos clic donde dice solicitar. Entonces solicitar, entonces después aparece el siguiente bloque. Cuando ya solicitamos, entonces aparecerá para escoger las fechas y la fecha y hora que están disponibles, las horas. Listo. Entonces aquí ya aparece, por ejemplo, el nombre del cliente, bueno, identificación, bueno, ciudad, por ejemplo, punto de contacto, calle 13 y menos 36. Bueno, el grupo, por ejemplo, el grupo, por ejemplo, ya grupo de las embarazadas, por ejemplo, ya. Bueno, aquí escogemos las fechas. Por ejemplo, si queremos en el mes de septiembre, entonces escogemos, por ejemplo, el día 20, por ejemplo, porque el día 20 que está día disponible, por ejemplo, es día disponible. Y por ejemplo, en donde está el rojo 18 es el día seleccionado. Por ejemplo, ese día puede seleccionar, a veces ese día no hay servicio, por ejemplo. Entonces esto muestra que qué día está disponible, es el servicio para atender. Listo. También acá tenemos sobre las horas disponibles. Aquí tenemos las horas, que son la 8, la 9, la 10 hasta la 3. Listo. También tenemos el número de turno. Si es la 8, entonces por ejemplo
la 8, porque por ejemplo las 8 a.m. ya están abiertos, por ejemplo la farmacia, pues por ejemplo, ya. Entonces si es la 8, entonces coge el número de turno 1, ya. Entonces aquí uno va seleccionando, ponemos con X o con chulito, algo así, listo. Entonces ya después acepta, entonces al aceptar pasa al siguiente, diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos confirmar datos de turno. Bueno, aquí ya al aceptar ya aparece lo que ya formuló el formulario, pues ya aquí aparece. Esto es ya es donde todo está listo, donde también puede imprimir. Entonces manda un mensaje donde dice su turno ha sido agendada exitosamente, por favor tener presente el turno generado. Ya, entonces después ya colocamos finalizar, listo, ya. También aparece ya programación de turno, por ejemplo ya fecha de sábado, por ejemplo, ya tenemos el 23, por ejemplo, hora a las 10, por ejemplo, número de turno 23 y el grupo E, es embarazada, por ejemplo. También tenemos, aparecen los requisitos, llegar 10 minutos antes. También en el segundo dice al llegar al sucursal debe acercarse al pedestal para confirmar su llegada. Tercero, debe reiniciar la numeración de turno al terminar el día. Listo. Entonces le damos por ejemplo clic al finalizar, ya. Entonces ya uno puede imprimir estos formularios. Listo. Entonces cuando ya el usuario o el cliente cuando va a reclamar, aparece en la pantalla aparece esta presentación, por decir así, ya. Entonces si al solicitar turno, si es para reclamar medicamento, entonces en la pantalla aparecerá, por ejemplo, entregar de medicamento, ya. Entonces dice en la pantalla, dice paciente turno, y si tiene si es en primero en llegar, por ejemplo, o si no ya tiene, como tiene el turno, por ejemplo 23, pero es en el módulo 1, que está en el módulo 1, entonces ya puede reclamar. Entonces tiene el color rojo y ya uno va siguiendo, ya, así sucesivamente. Listo. Entonces después si es para asesoría, entonces también tenemos la misma imagen, también los módulos, pero aquí dice atención solamente para asesoría. Entonces pues eso es lo que hicimos sobre la página web. Eso era todo. Entonces muchas gracias.